están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestro segmento Alerta de Planes de Gobierno, a lo largo de estos 2 o 3 meses, hemos estado dándoles información, espero que haya sido valiosa, para tomar contacto con los candidatos, sus propuestas, la viabilidad de estas propuestas, sus equipos de gobierno, los resultados de algunos debates que se han producido, siempre buscando que sea una información basada en datos oficiales, verificables, tratando no de orientar el voto hacia uno u otro candidato, sino de darles toda la información para que ustedes puedan tomar un voto consciente, un voto responsable el próximo 11 de abril. Este video, que es la cuarta aproximación a los resultados electorales del 11 de abril, se produce, se está editando apenas 5 días antes de la elección. Y entonces ya estamos en una recta de no retorno y obviamente mucho de lo que hemos comentado se está ya produciendo, se está ya, digamos, reforzando, definiendo, y entonces eso es lo que vamos a comentar en el siguiente compartir de pantalla que voy a hacer. Entonces, esta es nuestra cuarta y última aproximación a los resultados electorales del 11 de abril. Ya no podemos hablar de encuestas, como ya saben. Las encuestas las tuvimos hasta el último domingo pasado. Y lo que sí podemos decir es que las tendencias se mantienen tal como las hemos señalado en nuestro informe anterior, el tercero del 31 de marzo, con la diferencia de que hay 5 candidatos de los 7 que estaban con posibilidad de llegar a la segunda ronda según nuestro punto de vista, ¿no? Que 5, digo, que están ya un poco separados de los otros 2. Entonces, claramente la foto del domingo último es una foto que todos los ciudadanos vamos a recordar. Va a influenciar muchísimo en la votación del próximo domingo 11 de abril. Todavía hay menos del 30%, pero es una cifra apreciable, faltando 5 días, que decía hasta el domingo anterior que no sabía por qué votar o no iba a votar por ninguno o tal vez no iba a ir a votar. Yo calculo que ese 30%, al menos un 15%, se va a decidir en estos días y probablemente el último día o incluso en la fila frente a la mesa de votación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que a esta altura y con todos los elementos que ya sabemos y las características muy especiales de esta contienda electoral, pues yo creo que muchos de los votos de los indecisos se van a ir a uno de los 4 o 5 candidatos punteros, ¿no? Según las preferencias que puedan tener, según la última fotografía, según las últimas entrevistas, así está el tema, ¿no? Y creo que también hay un segundo fenómeno que ya se está produciendo y que no lo podemos medir en las encuestas ya, lo sabremos el domingo al final de la jornada electoral, es que se está produciendo ya una migración de votos de ciudadanos que estaban pensando votar por X candidato, pero que ya claramente ven que en su candidato no ha logrado avanzar al grupo de posibles ganadores, es decir, posibles partidos que pasen a la segunda vuelta o que pasen la valla electoral. Entonces, muchos de esos votantes, sinceramente, esto ya ha pasado en los últimos 2 o 3 ejercicios electorales nacionales y también en los municipales, muchos de estos votantes van a trasladar su voto a alguno de los candidatos punteros. Eso se llama una migración buscando el voto a ganador, ¿no? A nadie le gusta finalmente, si ya tiene una información, votar a perdedor, a pesar de que su candidato o candidata pudiera estar en una circunstancia, en su opinión, mejor. Pero no estando, entonces esa migración también se va a producir. Pues tenemos 2 fenómenos. La parte del voto indeciso o no definido o nulo y blanco en principio de las encuestas, que se traslada ya por una decisión. ¿A dónde se van a ir? A uno de los candidatos punteros, ¿no? Y la migración de los que ya habían decidido votar por algún candidato, por algún partido, pero que claramente ven que su partido o su candidato no logra avanzar, entonces van a girar su voto a un voto ganador. Esos 2 elementos no los podemos medir, pero se están produciendo ya. Y yo creo que lo que van a hacer es consolidar la votación de los 5 que están arriba, dependiendo de las tendencias de cada ciudadano. Entonces, lo que tenemos que recordar es quiénes estaban subiendo en la última foto del domingo y quiénes estaban bajando. Y ya habían bajado sustantivamente,
¿no? Entonces, esa tendencia probablemente se mantenga. Los que bajen tal vez se estanquen, puedan subir un poquito, pero los que están subiendo seguirán subiendo. Esa es más o menos una deducción que podemos hacer en función a lo que ha ocurrido en estas mismas etapas en elecciones pasadas. Vuelvo a insistir que lo peculiar de esta elección es que hay muchos candidatos que están en empate estadístico. Más menos 2.5, más menos 2.8 es el error estadístico de las encuestas que hemos conocido hasta la semana pasada. Estamos hablando de 5.5, 5,6, o sea, 5 puntos. Esto es mucho. Significa que, vamos a decir, si un candidato A tiene, por decir, 10 puntos, y un candidato B tiene 7 puntos, la diferencia son 3. Claro, parece bastante, es en principio una diferencia importante, pero como es producto ese dato de una encuesta anteriormente publicada, entonces ese 3 dentro de un margen de error de 5 puede ser parte del margen de error, ¿no? En consecuencia, por eso se habla que es virtualmente un empate estadístico. Lo que tenemos que ver entonces son las tendencias, y ya ustedes tienen que recordar las tendencias que el último domingo se explicaron en casi todos los medios de comunicación con las encuestas UNO, ¿no? Claramente, los que pasen a la segunda vuelta van a ser candidatos que van a pasar por una votación muy pequeña, ¿no? Esa es una circunstancia muy clara. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ya sacar? Habrá segunda vuelta de todas maneras. Algunos candidatos dicen, lo hacemos en primera vuelta, pero es una manera de entusiasmar a sus votantes, a sus, digamos, simpatizantes. Pero va a haber segunda vuelta, porque no creo que ningún candidato, incluso los dos que pasan a la segunda ronda electoral, pasen del 20%. Estarán cerca o por ahí, pero no es una votación muy común. Esta más parece una votación municipal, que son más o menos, a veces en muchos lugares, incluido Lima, en varias ocasiones, las votaciones que han tenido algunos candidatos que han pasado o que han ganado, ¿no? Es una votación atípica, pues, ¿no? Y nos va diciendo además que también muchos electores se están decidiendo por candidatos que están en mayores posibilidades de ganar, ¿no? También hemos notado en la información que hemos visto hasta el domingo pasado que algunos candidatos que tenían o tienen propuestas un poco demagógicas, claramente que generan inestabilidad económico-política, pues han perdido un poquito de espacio, ¿no? Y los que han ganado espacio son los que están con propuestas más serias, a juicio de los votantes, de los electores, propuestas mejor explicadas, ¿no? Y que no parecen ser propuestas fuera de foco, digamos, fuera de posibilidades reales de aplicación. ¿Y qué pasa con la competencia por el Congreso de la República? Claramente va a haber voto cruzado. Hay aproximadamente entre 8 y 10 partidos políticos, puede ser incluso un poco más, ¿no?, que podrían lograr representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque la ley electoral da dos alternativas para pasar la valla electoral. Una es que el partido, con sus candidatos presidenciales, logre una votación que esté por encima del 5% de los votos. Pero también puede ocurrir que ese candidato o candidata presidencial no logre ese porcentaje, pero el grupo parlamentario sí. Uno vota por presidente, vicepresidentes y por parlamentarios. Entonces, si eso ocurre, vamos a tener la circunstancia de que un candidato que ha tenido muy baja votación para presidente, el partido, sin embargo, puede tener una muy buena votación para el Parlamento. De hecho, las encuestas que hemos conocido hasta la semana pasada indican eso. Hay varios partidos cuyos candidatos a la presidencia no tienen la menor posibilidad de llegar a la segunda vuelta, pero que están mostrando una preferencia electoral, lo que quiere decir que va a haber personas, muchas, que van a votar por un candidato o candidata presidencial y que su voto por el Parlamento va a ser por otro partido. La ley permite eso. Puede votar por un partido para la presidencia y por los parlamentarios de ese partido, o por un partido para la presidencia y por otro partido para el Congreso, con sus dos opciones de voto preferencial, ¿no? Entonces, eso se va a producir. De hecho, hay un partido, el FREPAP, ¿no?,
que no tiene candidato presidencial y está en todas las encuestas con una buena votación al Congreso. Hay otros partidos que, repito, sus líderes a la presidencia no están ni siquiera pasando la valla electoral, pero su representación parlamentaria, en principio, en base a las encuestas realizadas hasta la semana pasada, estarían logrando una buena votación. Es decir, va a haber un voto cruzado. Lo que yo quiero indicar son dos reflexiones con respecto a este tema. Primero, que el Congreso que vamos a tener a partir de julio del 2021 va a ser un Congreso nuevamente fragmentado, dividido en 8, 10, tal vez 11 grupos parlamentarios. Eso no es bueno. Ya tenemos, lamentablemente, la experiencia de estos congresos fragmentados. También tenemos la experiencia de congresos con una muy buena votación para un partido y ciertas circunstancias de abuso de posición dominante de ese partido. Y tenemos experiencias de voto desagregado de un congreso fragmentado, donde es difícil ponerse de acuerdo para lograr leyes importantes. En fin, creo que tenemos entonces que votar por el Congreso con la misma responsabilidad y con el mismo cuidado con el que vamos a votar por presidente. ¿Esto qué significa? Hay que mirar quiénes son los candidatos de ese partido por el que vamos a votar a la presidencia o buscar candidatos de otro partido que tenga posibilidades también para poner allí el voto congresal, ¿no? ¿Dónde tiene la información? Aparte de los medios de comunicación, ustedes entran a la página electoral del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe, la página oficial, Jurado Nacional de Elecciones, y ahí buscan el icono Plataforma Electoral. Y en Plataforma Electoral dices buscar candidatos y ahí te dan la opción presidencial, parlamento o parlamento andino, dices parlamento y luego te ponen la opción qué provincia o qué distrito electoral. Por ejemplo, pones Lima o pones Arequipa o pones donde estés, donde vayas a votar, y ahí te salen los candidatos para ese distrito electoral o esa provincia o esa región de cada partido. Entonces ahí tú puedes tomar la decisión. Es importante hacer esto porque en las encuestas que hemos conocido, la mayoría de las personas tenía ya una decisión con respecto a la presidencia, pero no tenían ni idea qué hacer con respecto al Congreso. Eso hay que tenerlo presente porque somos también responsables, no solo de quién vaya a ser presidente de la República, sino también de quiénes vayan a ser nuestros congresistas. Eso ya lo hemos experimentado. Y aquí les recuerdo los 5 criterios para un voto consciente a la presidencia de la República que les puse en el video pasado. Sobre un puntaje de 100 puntos, le ponemos 20 puntos a su capacidad de liderazgo, hasta 20 puntos, le ponemos hasta 20 puntos a si tienen propuestas que promuevan estabilidad política, fortalecimiento de la democracia, estabilidad económica, hasta 20 puntos por propuestas muy buenas o buenas con respecto a cómo salir de la pandemia, vacunación, etcétera, hasta 20 puntos para las propuestas de reactivación de la producción, de la inversión y del empleo, y hasta 20 puntos por el equipo de gobierno que lo acompaña, al candidato o candidata. Y eso hace 100 puntos. Si hacemos un cuadrito, podríamos tranquilamente, si tenemos que tomar una opción entre 1 o 2 o 3 candidatos, pues podemos tener un ejercicio que nos puede llevar a tomar algún criterio adicional para elegir. Y aquí acompaño ahora el equivalente de la evaluación para el congresista. ¿Qué tiene que tener un congresista? Bueno, en primer lugar, tiene que tener capacidad para estar allí en esa tarea, ¿no? Hemos visto que hay muchos congresistas que realmente nunca debieron estar allí, pero que recibieron el voto. Fue legítimo que estuvieran allí, aunque no estuvieran preparados para eso. 20 puntos o hasta 20 puntos por la capacidad. ¿Cómo se mide? Bueno, escuchándolo, mirando su currículum. También está el currículum en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Y si son conocidos, pues tendrán ya una opinión. Un segundo punto debe ser la experiencia. La experiencia no solamente como parlamentarios, pues puede ser que nos hayan sido parlamentarios antes, pero tengan experiencia de gestión, que tengan experiencia de legislación, que tengan experiencia de trabajo y sobre todo que tengan una capacidad muy especial para poder dialogar. Hay que buscar consensos con un parlamento que va a ser fragmentado. Uno tercero, la idoneidad personal, ¿verdad? Uno tiene que ver también quiénes son, qué han hecho antes. Hay personas que pues tienen unas actividades públicas o privadas pueden ser relevantes para esa tarea y otras que de repente no.
Un cuarto punto puede ser el conocimiento de la tarea a realizar, que por lo menos haya leído el reglamento del Congreso o la Constitución de la República, claro está, para saber qué puede hacer un congresista y qué no puede hacer un congresista. Un congresista tiene la tarea de proponer leyes, de fiscalizar al Ejecutivo y de hacer trabajo político con sus electores. 3 tareas. No tiene la tarea de ejecutar acciones de gobierno, no tiene la tarea de invertir ni de gastar, eso lo hace el Ejecutivo, ¿no? Tener ese conocimiento. Y un quinto punto que lo he dejado en blanco, pero que para mí no es menos importante, se refiere a lo que vemos en función del partido que está dentro digamos, dentro del cual está ese candidato. Porque puede ser que sea un buen candidato al Congreso, pero que esté en un partido que de repente no le va a dar el soporte, ¿no? O al revés, que esté en un buen partido, pero que de repente sea un congresista que puede terminar en otro partido, como ha pasado con muchos casos de congresistas tránsfugas en varios de estos últimos congresos. Aquí les doy entonces otros criterios para manejar este proceso de elección también importante del Congreso de la República. Sugerencias, finalmente, para el día de la votación. Primero, les sugiero revisar la página oficial de OMPE, www.ompe.gov.pe, para lo siguiente: verificar dónde vamos a votar, con el número de DNI, por supuesto, verificar el número de la mesa, dónde está ubicada la mesa, el número de orden en la lista, lo que antes íbamos y mirábamos en la pared, ahora ya está en la web, y la hora que nos toca votar según el número final del DNI. O si son personas adultos mayores o vulnerables, ya saben que votan de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y la votación es hasta las 7 de la noche, de acuerdo al último dígito del DNI. Lo segundo es ir a votar, salvo que las personas que no están en condiciones de salud para ir a votar. Todos los que podamos ir a votar debemos ir a votar con cuidado sanitario. Cuidado sanitario es doble mascarilla, protector facial, ¿no? Y llevar los datos de la página de la OMPE apuntados en un papel o impresos, ¿no? De manera que ya no tengamos ni siquiera preguntar en la puerta, pasados los controles sanitarios, nos vayamos directamente a la mesa de votación, porque dice incluso en qué parte del local está la votación. Y luego, si ya sabemos nuestro número, no tenemos que preguntarle a nadie, hacemos nuestra cola con la separación, el distanciamiento social que va a estar señalizado, y luego nos vamos a la mesa de votación y llevas tu lapicero para que no tengas que usar el lapicero de otro, que es otra forma de contagiar. Lleva también tu alcohol gel, si puedes, para que tengas la posibilidad de usarlo apenas toques la cédula o cualquier otro aspecto dentro del local de votación. Luego, vota presidencial por el candidato o candidata que, en tu opinión, tenga posibilidades de ganar. Esto es curioso. Esta es una primera vuelta que se está pareciendo mucho a la segunda vuelta. Cuando en épocas normales, en primera vuelta uno vota por el candidato que considera, y ahí el voto se reparte efectivamente con una votación orientada a mis gustos y preferencias. En la segunda vuelta generalmente ya no voto por el candidato de mi gusto, porque en muchos casos ya el candidato de mi gusto no ha salido para la segunda vuelta. Entonces tengo que optar entre dos, por el que me parece el más adecuado o el menos inadecuado, vamos a llamarle así, pero creo que en esta oportunidad eso que hacemos normalmente en la segunda vuelta hay que hacerlo aquí en la primera. Es decir, si ya ves que tu candidato está muy, muy abajito, ¿no? Pues realmente, por más que le pongas el empeño y la honestidad de tu voto, pues no va a tener mayor posibilidad. Y hoy tenemos que asegurar dos cosas. Primero, que pasen a la segunda vuelta los candidatos que realmente tienen la mejor posibilidad. Entonces hay que asegurar esta situación en esta elección sui generis. Y lo que puedes hacer es, después de votar por presidencial, por el candidato o candidata que consideres que tiene esas características, ¿no? Que tenga propuestas viables, que tenga un buen equipo de gobierno, que sea una persona idónea, que tenga posibilidades de ganar. Entonces vamos ya a la segunda tarea, que es votar por el Congreso Nacional. Puede ser un voto cruzado, como ya expliqué, pero pensando, por favor, que no volvamos a tener un Congreso como estos últimos, que sin duda hemos experimentado, que solo se han dedicado a vacar presidentes o a interpelar ministros o a proponer proyectos de ley o leyes claramente demagógicas e inestables, generan inestabilidad.
eso no debemos volver a producir, porque los que están allí o los que van a estar allí van a ser los que votamos nosotros, o sea, los que son elegidos por nuestros votos. Entonces, hay también que votar por el Parlamento andino, como ustedes saben, y digamos esa votación también se puede hacer en forma cruzada, pero lo más importante, creo yo, es el voto presidencial y el voto para el Parlamento o el Congreso Nacional. Una última recomendación: no te saques en ningún momento la mascarilla, ni estés manipulando con la mano sin haberte echado el gel durante todo ese proceso. Cuando llegues a tu casa, te quitas la mascarilla, haces tu aseo y te cambias la ropa si es necesario para poder cuidarnos, que no sea la elección del 11 de abril un motivo para un contagio severo entre los peruanos. Te invito también a que sigas viendo nuestro canal YouTube y te doy muchas gracias por el seguimiento y por la atención que le prestas a nuestros videos. Vamos a compartir y les deseo a todos una reflexión serena en esta semana para tomar una buena decisión para presidente y una buena decisión para congresistas. El Perú necesita de nosotros hoy más que nunca con un voto muy responsable. Cada voto debe ser muy responsable. Ningún voto es un voto perdido si es que votamos responsablemente. Si lo hacemos con algunos de los criterios que me he permitido sugerir, probablemente vamos a poder ayudar a que dentro de las circunstancias muy peculiares de esta elección, pues se puedan lograr resultados más adecuados para el país y para los peruanos. Muchas gracias.